en política internacional a nivel LATAM, porque Ilan Busni nos trae novedades. Ya hay presidente en Colombia. Habemos presidente. No habemos papam, sino habemos presidente. Se terminó la telenovela de Colombia y podemos confirmar ya el nombre del nuevo presidente, porque casi que de manera oficial va a asumir el 7 de agosto. Falta poco para que Abelardo de la Espriella sea el presidente en ejercicio de Colombia. Un montón de datos, un montón de situaciones, paradojas que dan mucho de qué hablar. A ver, ¿por dónde arrancamos? Vamos a arrancar quizás por el final para después volver al principio de esta elección. Se viene una transición dura en cuanto a, por ahora, hay un presidente que es Gustavo Petro, que no está reconociendo abiertamente la elección, o sea que ganó el contrincante, que es Abelardo de la Espriella, y que promete por lo menos de acá hasta el 7 de agosto. En veredas opuestas, ¿no? Desde ya. Están en veredas opuestas ideológicamente y además te diría en todo aspecto posible están enfrentados. Yo creo que lo más triste y lo más deplorable de esta situación no es solamente el no reconocimiento, sino lo que se va a venir ahora, que es la transición, ¿no? Este intento de acercar figuras ministeriales que se van, con las que asumen. Esto le da un grado de tensión todavía mucho más grande. Y si además nos ponemos a ver que el presidente Petro no solamente que no reconoció, sino que dijo que hubo fraude y que hubo injerencia extranjera en los resultados, me parece que es muy lamentable de un presidente que dañe de la manera en la que lo hace la democracia. Porque muchas veces criticamos el accionar de fanáticos, ¿no? Cuando se suceden atentados y un montón de situaciones, y cuando desde el poder se deslegitima, ahí está la palabra, se deslegitima no solamente al contrincante, sino se insulta a toda la gente que fue a votar, me parece que hay que condenarlo y hay que repudiarlo sin peros. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquitito de los datos de esta elección. Para analizar también el triunfo de Abelardo. Sí. Y sobre todo en términos de participación. Recordemos que en Colombia el voto no es obligatorio y que tuvo una participación, te diría, récord histórica. 63,6% del padrón fue a votar, que ya venía siendo algo récord porque las elecciones anteriores hubo un 58, un 53, un 55. El promedio siempre fue entre el 50 y el 55% de participación. Y en este caso hubo más de 26.095.000 votos, lo cual habla de que mucha gente está interesada en participar en esta elección. La diferencia entre un candidato y otro, ¿se acuerdan que habíamos hablado del caso de Perú? Que había sido también muy estrecho. Bueno, acá de vuelta, menos de un punto de distancia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Tan solo 250.000 votos y un poquitito más de diferencia entre un candidato y el otro. Y si tenemos en cuenta que la cantidad de votos nulos, o sea, gente que fue e impugnó su voto, fue 220.000, me pregunto si más de uno de vuelta no estarán pensando qué pasaba si hubiese votado por uno o por el quizás otro. hasta cambiado ese resultado, ¿no? Tranquilamente, y no estamos considerando los más de 400.000 votos en blanco que hubo. Así que andás a ver, pero bueno, muy ajustada, muy pareja esta elección. Finalmente se termina quedando con el poder Abelardo de la Espriella, que como decías, en cuanto al que está del otro lado escuchando, su perfil, el que lo saludó y lo felicitó el otro día a través de redes sociales fue Milei, por ejemplo. No solamente Milei, que dijo el león y el tigre, porque se lo conoce como el tigre, a Abelardo de la Espriella, van a hacer rugir a América Latina, sino que también Abelardo de la Espriella tiene entre sus máximos referentes, diríamos a nivel ideológico, a Donald Trump, presidente norteamericano, que se comunicó con él, también tuvo posteos en las redes sociales felicitándolo, también habló el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, o sea que había un interés muy grande por parte de los Estados Unidos. Colombia y Estados Unidos habían sido aliados tradicionales históricamente, ese vínculo se rompió, se tensionó mucho con el actual presidente Gustavo Petro y parece que promete llegar a nuevos niveles desde la llegada de Abelardo de la Espriella. Claro que sí, en Washington celebran entonces este triunfo. ¿Cuál es para vos el impacto inmediato más previsible también que se da con este triunfo de Abelardo de la Espriella en cuanto a relaciones bilaterales con Estados Unidos? Bueno, por un lado se vuelve, te diría, llamativamente el continente americano está siendo como una especie de oasis en el medio del mundo. ¿Por qué? Porque vemos presidentes que no solamente que apoyan a los Estados Unidos, sino principalmente
solamente la figura de Donald Trump, se centran en su figura y son votados y son respaldados por su gente. No solamente hablamos del caso, por ejemplo, Milei acá en Argentina, Abelardo es otro ejemplo clarísimo de eso. Entonces se vuelven a reivindicar muchas de las ideas de Trump que justamente en el mundo están siendo muy cuestionadas, ni que hablar en Europa principalmente, pero el continente americano parece ser de nuevo una zona donde los Estados Unidos se encuentran aliados. Y además de todo esto, hay un fenómeno que me parece muy interesante analizar, que es si pintásemos el mapa de Latinoamérica en el año 2023 al año 2026, cómo se fue transformando políticamente. Para que te des una idea, en el año 2023, en América Latina, había por lo menos 10 países gobernados por la izquierda. Hoy, y 3 por la derecha. Hoy en día estamos hablando de que hay 6 países que quedan gobernados por la izquierda y 7 por la derecha. Y la gran pregunta que nos venimos haciendo, la cosa se emparejó también. No solamente que se emparejó, sino que cambió muy fuertemente cuando vos los ves con colores, la marea rosa y la marea azul. Es decir, que la mayoría del oficialismo fueron derrotados. Exactamente. De un tiempo a esta parte. Ese es otro fenómeno muy interesante, y la gran pregunta es qué va a pasar también con Brasil. Brasil tiene a Lula da Silva como presidente, que se va a enfrentar con uno de los hijos de Bolsonaro, con, si no me equivoco, Flavio Bolsonaro. Y que ahí hay que preguntar si la teoría se va a repetir o no. Dejando de lado la cuestión de Venezuela, cuyo dictador fue... ¿cuál fue la palabra que había usado Estados Unidos? Vamos a decir sacado del poder por los Estados Unidos. La pregunta es, ¿va a poder revertir esta tendencia a Brasil o no? ¿Va a mantener un gobierno oficialista? Pero viste que Brasil o cambia? no se define tampoco como Latinoamérica. Viste que Brasil es como una cosa aparte. Me encanta, esto va a dar para hablar un montón, sin lugar a dudas, Saúl. La realidad es que estamos viendo que el mapa político está cambiando, y sobre todo algo muy particular. De nuevo vemos dos ideas extremas que se dirimen el poder. Sucedió en Argentina, sucedió en Chile, sucedió en Bolivia, sucedió en Perú, ahora sucede también en Colombia. Dos candidatos completamente polarizantes, con ideas muy opuestas las unas de las otras, y esto que se conoce como la tercer vía, la vía del medio, los centros, centro-izquierda, centro-derecha, no existen. No existen para las elecciones y quedan completamente dejados de lado. Ahora bien, y esto es muy interesante, tanto Abelardo como Iván Cepeda sumaron votos. Quien más votos sumó fue ni más ni menos que Iván Cepeda, unos 3 millones de votos. Y aún así no le alcanzó para llegar a los votos que obtuvo Abelardo, que Abelardo sumó 2 millones de votos más. Y si vos ves y comparás el mapa de Colombia en la primera vuelta y en la segunda vuelta, se mantuvo todo tal cual como venía siendo. O sea, la periferia, que son los sectores quizás más afectados por lo que fue el tema con las FARC y demás, siguió votando por la izquierda, y los centros urbanos más importantes terminaron votando por Abelardo. Dos curiosidades que me parecen para remarcar, te diría, de esta elección. Por un lado, Abelardo, no sé si lo viste, llegó el día de la elección a dar su discurso cuando ganó, casi que en una especie de papa móvil, envuelto en, no es una jaula, pero sí todo un lugar hermético con vidrios antidisturbios, por la violencia política que está habiendo en Colombia. Y él le dedicó el triunfo a 3 candidatos que fueron asesinados en campaña. Con lo cual habla de que la violencia política sigue estando muy presente en Colombia y que es una cuota pendiente para poder resolverla. Y otra cosa es también el tema de su discurso de campaña centrado no solamente en la economía, el rol del Estado, sino también en materia de seguridad. Mano dura con el narcotráfico, mano dura con la delincuencia, y parece que ese concepto caló hondo y profundo en la sociedad. Y cerramos con esto. ¿Te acordás que habíamos hablado del dilema de las encuestadoras? ¿A quién le creemos? Te puedo decir qué encuestadora no falló. A ver. Y es la encuestadora donde la gente apuesta. Polymarket. Ni más ni menos que Polymarket. Polymarket hablaba de las chances que tenía Abelardo de la Espriella de ser presidente, y que fue aumentando cada vez más que se acercaba el tiempo de la elección. ¿Le podemos preguntar a Polymarket quién va a ganar el mundial? No. Por las dudas no. No, anulemos mufa. Esto ya lo hablamos con Ale. No, cualquiera, la ansiedad. Paren un poco. Pero de lo que queda certezas, evidentemente, es que el mundo digital también está haciendo lecturas de la realidad que muchas veces los métodos tradicionales de medición no llegan a captar. Ahora, sigue siendo curioso que esto se polarice tanto, ¿no? Y en cada país que se están dando las elecciones de Latinoamérica en este caso, es
una vereda a la otra, ideológicamente acá o allá, o votar a este para que no siga a este, ¿no? Pero digo, en algún momento va a tener que aparecer ese camino del medio. Bueno, pero vos fíjate esto, Agus. Si vos ves el resultado electoral, 49,66% que fue por lo que ganó Abelardo contra el 48,70% de Iván Cepeda. Estás hablando de que la mitad del país está dividido por una ideología o por otra. Y la tercera vía quedó completamente desaparecida en este contexto que, si querés verlo, una centro-derecha, que era el uribismo, dijo hay que apoyar directamente al extremo. Entonces, hay que ver si este fenómeno mapa, ¿no? se sigue, si este fenómeno hay que ver si se va a seguir replicando con el correr de las elecciones. No nos olvidemos, por ejemplo, nosotros acá en Argentina tenemos elecciones el año que viene, y bueno, hay que empezar a ver qué es lo que pasa con las alianzas, con las coaliciones. Digo, se abre yo tenía un mapa político muy interesante a analizar y que me parece va a tener no un escenario, pero sí un protagonismo muy importante lo que pase en Latinoamérica, para ver si, te diría, influye en todo el continente americano, o sea, hasta Canadá, o si estamos hablando de un fenómeno puramente latinoamericano, y ver también en vistas lo que está pasando en Europa. Así que me parece que Latinoamérica nos da de qué hablar. Hoy no nos fuimos tan lejos de viaje. Es verdad, cerquita nos quedamos, pero más a tierra, pero en un ratito igual vamos a actualizar cómo sigue el conflicto en Medio Oriente. Exactamente, fue una parada técnica, nos quedamos un ratito ahí disfrutando de las playas de Colombia, del cafecito, y nos vamos a Suiza. Y por qué no también a Medio Oriente. Igual Suiza me entusiasma, me convoca. Ojo, a mí también. Mucho cuidado. ¿No estamos para ir un rato? Conozco, pero hay fábricas de chocolates ahí, lindo, es interesante. Lindo. Dicen que es muy tranquilo, que es medio torre, igual, medio para retiro. Vamos, llevamos unos bombos, ponemos unas gomas ahí, hacemos algún piquete, algo por el estilo. Lo llamamos infantil.